Muy buenas noches, le doy la más cordial bienvenida. Soy Patricia Urich, vivo en Argentina y desde hace 11 años que me dedico a la tarea de acompañar a las personas en su proceso de cambio a través de conferencias, a través de cursos, talleres y también desde los libros que he escrito. Muchas técnicas he aprendido en estos años y muchas experiencias me han permitido tener los resultados de que esto que les voy a enseñar o compartir esta noche es posible aplicarlo en su vida y conseguir una diferencia en sus vínculos, en su calidad de vida, en la armonía que necesitamos los seres humanos construir para sentirnos plenos, felices, en esa relación que mantenemos con un otro. Desde que conocí programación neurolingüística en el año 2007, descubrí que había mucho por enseñar, mucho en primer lugar por practicar en mi propia vida y luego mucho por enseñar en las personas que aparecieran en mi camino. Cuando conocí las estrategias de programación neurolingüística y coaching ontológico en cuanto a comunicación efectiva, me di cuenta como mamá, en primer lugar, y luego como profesional y como pareja, cuántas cosas nos falta aprender a los seres humanos en cuanto a comunicación efectiva. Y bueno, en ese momento cuando estaba dentro de la escuela de programación neurolingüística dije, esto lo tengo que enseñar, esto lo tengo que multiplicar entre la gente que me conoce para que muchos más puedan descubrir estas riquezas que podemos aplicar para construir otra calidad de vida. Y fue así que en primer lugar lo hice de forma presencial en mi país, Argentina, y gracias a haber aprendido bastante del uso de internet y que hoy existen salas de conferencias, desde este año he podido digitalizar mis entrenamientos y que distintas personas de distintos países del mundo me puedan escuchar y aprender en salas de conferencia virtuales y también a través de mi blog privado del Instituto Serenity, donde los alumnos tienen un área especial privada donde acceden a todos estos aprendizajes. Así que esta noche quiero compartir esta conferencia como para que me comprendas un poco más, si me vienes siguiendo a través de las redes sociales y a través de las lecturas que escribo en mi blog, de qué es comunicación efectiva, qué encierran esas palabras, cuántos secretos encierran esas palabras de comunicación efectiva. A veces me encuentro con personas en la vida y toco el tema de la comunicación y me dicen, sí, porque yo problemas de comunicación no tengo, y quizás hace 15 minutos que están hablando solos y yo no he podido decir una palabra. Y en ese momento es que me doy cuenta cuánto falta aprender, de que comunicar encierra no solo hablar, sino muchos más secretos que esta noche se los voy a desglosar paso por paso para que comprendan cuánto es lo que nos falta aprender para realmente ser unos buenos comunicadores. Anthony Robbins, un trainer de programación neurolingüística, me gusta seguirlo, tiene esta gran frase que dice que para comunicar con eficacia hay que comprender que todos somos diferentes en cuanto a nuestro modo de percibir el mundo y hay que utilizar esa comprensión como guía en nuestra comunicación con los demás. No es solo aprender las estrategias de comunicación efectiva, sino estar dispuesto a aplicarlo y a ponerle la comprensión que ese otro ser humano necesita cuando se encuentra conmigo, ¿sí? A la hora de comunicarnos tenemos también que tener en cuenta que ese otro necesita ser respetado tanto igual que yo, ¿sí? Cuando podemos partir desde esa base, decir estoy dispuesto a respetarte como un digno otro, con derecho a expresarte, comenzamos a crear un vínculo, una posibilidad de poder entendernos en eso que vamos a estar conversando. Y comunicación efectiva es una habilidad de los seres humanos únicamente, ¿no? A través del lenguaje y los gestos, de un grado de complejidad.
¿Por qué digo de complejidad y por qué específicamente de los seres humanos? Porque los animales tienen una metacomunicación que sería una comunicación a través de los gestos. Nosotros podemos percibir que nuestras mascotas nos comprenden desde los gestos que hacemos, ¿sí? Esa es la forma de comunicarse de ellos y tienen un mundo emocional, pero no tienen el lenguaje como tenemos nosotros. Entonces, por lo tanto, cuando hablo de un grado de complejidad, hablo de todos los secretos que hay detrás de la comunicación que mantenemos los seres humanos. Y es secreto porque hay parte de esa comunicación que empieza en el mundo interno de cada uno y que yo no puedo conocer cuál es el mundo interno tuyo a menos que me los cuentes. Entonces, desde este lugar es que te digo que es algo complejo. No lo digo complejo desde el lado de que es difícil de aprender. Yo lo pude aprender y tantos otros entrenadores lo han hecho y yo he podido transmitirlo a muchos alumnos y lo han podido aplicar y encontrar los resultados. Te puedo asegurar que tú también puedes aprender estas estrategias de comunicación efectiva. Solo digo la complejidad porque parte desde unas estrategias que funcionan a nivel neurológico y el ser humano en su neurología y en su nivel de pensamiento, el proceso de pensamiento, nos diferenciamos de los animales y tenemos esa capacidad de poner en el lenguaje lo que nos está pasando. El curso que he creado y que vengo dictando desde el año 2007 a distintos grupos, ya sea padres, profesionales, docentes, empresarios, le puse el arte de la comunicación en tu vida porque me parece que es todo un arte llegar a ser un buen comunicador. Hay ciertas cositas que aprender y aplicar a la hora de abrir un espacio de conversación en un grupo o con un otro, ¿sí? Puede ser un hijo, puede ser la pareja, puede ser el alumno. Y cuanto más integrantes hay en ese grupo, más es necesario alguien que permita que la palabra circule, ¿sí? Y por eso es que abro continuamente grupos donde quiero explicarles qué es lo que aprenden conmigo a la hora de comunicación efectiva, porque si estás a cargo de la educación de un hijo, si eres docente, si tienes problemas con tu pareja y la relación está en crisis a raíz de estos problemas de comunicación que sostienen, y quizás estás a cargo dentro de tu empresa, a cargo de un grupo de personas, o estás comprometido en llegar de la mejor forma con tu cliente, es necesario aprender estas estrategias de comunicación efectiva. ¿Qué es lo que va a generar en tu vida? Acciones efectivas en todos los vínculos en los que interactúes. Los seres humanos nacemos de una manera vulnerable y nos construimos en una relación con un otro. En primer lugar es la relación, el primer vínculo primario es con mamá, luego tomo conciencia como bebé que tengo un papá, luego aparecen los hermanos y luego los demás vínculos, ¿no? Que vamos encontrando, abuelos, tíos, luego entramos a la escolaridad donde nos comenzamos a interactuar en grupos ya con los compañeros y con las maestras y luego pasamos a ser parte de un club y así vamos formando grupos, ¿no? El tema clave es que como papás, yo creo que en este momento de cómo se da lo social en el siglo XXI es que estamos en una gran brecha generacional en que todo pasa tan rápido y la mayoría de las quejas que recibo de los padres es que se sienten desbordados por los niños de hoy. Y en realidad es que socialmente estamos como desbordados de la velocidad en que ocurren las cosas, ¿sí? Y por eso es necesario contar con recursos, con herramientas, con instrumentos, con distinciones, con conocimientos que me permitan actuar con eficacia frente a tantos cambios de hoy para mañana, de hoy para dentro de un rato, ¿sí? Cuando tenemos los recursos y me siento flexible en que puedo modificarme nuevamente a medida que las cosas van cambiando,
en el mundo social y tan cambiante en el que estamos, sentimos que podemos llevar nuestra vida. Ahora, cuando no contamos con recursos es cuando escucho a esos padres, a esos docentes, a esos empresarios, a esos profesionales que me dicen: la vida me desborda, me supera, mi hijo me gana en todo, en todas las situaciones, en los frentes que me abre, no sé cómo manejarlo, ¿sí? En esos momentos en que escucho estas quejas, ¿no? Y a su vez como un pedido de ayuda, es que me encuentro con una persona que le falta recursos. Y aprender el arte de la comunicación en tu vida es justamente descubrir recursos que tienes dentro y otros recursos que vas a ir conociendo a través de lo que aprendes con el curso de comunicación efectiva que entrego a través de salas virtuales. Esto es lo que quiero que visualices de lo que es el componente de una conversación. Muchos me dicen, yo hablo y bueno, el que me quiere escuchar que me escuche, ¿no? Hablar. Fíjate en esta filmina que hablar es uno de los 3 puntos del lenguaje. Y una conversación incluye lenguaje, emocionalidad y cuerpo. Con esto quiero decirte que si solo te ocupas de hablar, te está faltando aprender a escuchar, te está faltando aprender a identificar qué mensaje transmite el silencio o en qué momento es necesario que practiques el silencio en tu vida. También te necesitas tomar conciencia que dentro de eso que hablas y escuchas siempre hay una emoción mezclada y un estado de ánimo, y que hay emociones y estados de ánimos que son negativos para abrir una conversación efectiva. Y también que hay toda una corporalidad que está en juego a la hora de comunicarnos. Desconocer esto hace que las conversaciones que abrimos no sean efectivas y terminan en malos entendidos y muchas veces en rupturas, ¿sí? Se dice que la comunicación es el resultado que obtuvimos. Así que imagínate si en tu vida no hay entendimiento en tus vínculos, quiere decir que tu comunicación es inefectiva. Porque en esos espacios donde no funciona, donde el mensaje que quieres transmitir no se comprende, quiere decir que no eres efectivo en la forma en que te estás comunicando, en la forma que transmites. Y las personas no les afecta lo que dices, lo que les afecta es cómo lo dices. Y aquí está la clave. Hoy compartía por el Facebook esto de que muchos nos dicen que hay cosas que tenemos que cambiar, pero muy pocos nos dicen cómo tenemos que cambiar. Y esto es lo que me comprometo siempre con mis grupos de alumnos, enseñarles todos los secretos de cómo pueden cambiar eso que no funciona en su vida. La clave está en aprender secretos dentro del lenguaje, cuándo hablar, cómo escuchar, desde qué lugar escuchar, qué significa el silencio del otro, ¿sí? Aprender a leer el cuerpo, qué me está diciendo el otro desde su corporalidad, en su metacomunicación, en su lenguaje corporal, desde qué emoción estoy escuchando, desde qué emoción estoy hablando, poder detectar en las palabras que dice el otro desde qué estado de ánimo o emoción me está hablando, para poder liderarlo a una emoción más saludable. Todo esto esconde una conversación efectiva. Y otra cosa importante, de todo esto que refleja el 100% de la comunicación, el hablar, que sería el uso de las palabras, solo transmite el 10%. Así que imagínate si tú pensabas que comunicarte era porque sabías hablar, como muchas personas me encuentro en la vida y me dicen: yo no tengo problema de comunicación, yo hablo, a mí me salen las palabras fácil, yo hablo. Claro, hablar, pero les falta escuchar, les falta hacer silencio, les falta tomar conciencia que en ese hablar hay ciertas emociones o estados de ánimo que no son saludables para lo que se está diciendo. Hay que
también tener un registro de cómo el cuerpo del otro va registrando lo que yo voy hablando y desde qué lugar le hablo con el cuerpo al otro. Por lo tanto, una comunicación efectiva encierra un 10% de palabras y un 90% de lenguaje. Los otros días que escribía un artículo sobre esto de comunicación efectiva, una madre me decía, bueno, por eso justamente como llega solo el 10% de las palabras, yo a mi hijo le hablo, le hablo, le hablo para que le entre ese 10%. No, no se trata de hablar, 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 porque justamente en la insistencia el otro se cierra, no escucha absolutamente nada. Yo de lo que te estoy hablando es que puedas alinear, que el 90% de tu cuerpo diga lo mismo que las palabras y que llegue el 100% del lenguaje que estás transmitiendo, del mensaje que estás transmitiendo. Esto es el secreto de un gran comunicador, que pueda llegar en el 100% de su comunicación porque aprendió a alinear el 90% de su cuerpo con un mismo mensaje a través de la palabra. Y esto por supuesto que lleva una secuencia para aprenderlo, unas semanas, en el que a través de 8 semanas yo le enseño cada uno de los tips que tiene estos componentes de una conversación. Sí, hay espacios donde comenzamos a aprender el uso de las palabras, cómo creamos los estados de ánimo, cómo hay distintos lenguajes corporales desde donde conversamos y el otro me escucha, ¿sí? Y que desde esos lugares hay distintos idiomas desde los que conversamos y que si yo le hablo en un idioma contrario al del otro, no nos vamos a comprender. Es como que si yo le hablo desde el cuerpo en inglés y él entiende en español, no vamos a tener comunicación efectiva. Esto también es importante tener en cuenta. Siempre nos comunicamos con un otro desde el mapa mental particular que cada uno tiene. El mapa mental es esa mirada particular, ese paradigma desde el cual yo miro mi vida y que es muy diferente a la persona que tengo frente a mí o al lado mío, porque tenemos historias diferentes y tuvimos vivencias diferentes, tuvimos familias diferentes, muchas veces nacemos hasta en ciudades diferentes y hemos tenido el traspaso de distintas familias, distintas culturas, de distintas experiencias que hacen que yo tuve una experiencia diferente al otro y por lo tanto esa experiencia me dejó una mirada nueva que el otro quizás nunca tuvo, ¿sí? Entonces, esto es una de las cosas que siempre le hago ver a mis alumnos, que si yo tengo un mapa diferente, por ejemplo, yo tengo un mapa de Argentina y el otro tiene un mapa de Brasil, no nos vamos a comprender. Lo que yo tengo que aprender es tener un mapa de Argentina y también tener un mapa de Brasil para poder comprenderme con el otro, ¿sí? Cuando logramos aprender a abrir nuestro mapa mental y nutrirnos de las miradas de los demás, podemos llegar a entendernos, ¿sí?, con el otro, en esa diferencia de miradas que tenemos. Y dentro de este mapa mental, que tiene parte de nuestra historia, hay distintos filtros y esos filtros hacen que yo mire algo y el otro mire otra cosa. Y que si yo le estoy hablando desde lo que yo veo, el otro nunca me va a entender. Yo tengo que aprender a ver desde dónde mira el otro para poder contarle desde dónde miro yo. ¿Sí? De esta forma hacemos la empatía o el rapport para poder exponer sobre la mesa ese tema que tenemos en común para desarrollar. Entonces, parte de estos filtros son unos sistemas representacionales, que es algo a nivel neurológico, la forma en que procesamos la información que recibimos de la afuera, ¿sí? Yo miro el mundo de una forma particular y el otro lo ve de otro lugar. Esta forma particular se llama, desde programación neurolingüística, que hay personas que miran el mundo desde un sistema visual, hay otros que lo hacen desde un sistema auditivo y otros desde un sistema kinestésico. Todos los seres humanos tenemos estos tres sistemas funcionando adentro, pero tenemos preferencia por uno más que por otro. Por lo tanto, si yo soy netamente visual, que esto lo vas a descubrir cuando estés dentro del curso, que tiene ciertas posturas de cuerpo, tiene ciertas formas de hablar, ciertas palabras, cierto ritmo de respiración, y tu pareja, por ejemplo, es auditiva, lo que tú digas como visual, el auditivo no te lo va a comprender y desde allí hacen el cortocircuito. No es lo que hablan el problema, es cómo lo hablan, desde qué idioma lo hablan, ¿sí? ¿Se comprende? Y esto hace que haya cortocircuito.
El detectar los tres sistemas te va a permitir aprender a trabajar en los tres sistemas, a comunicarte de los tres sistemas, o a detectar que si la pareja que tienes es auditivo, necesitas abrir tu comunicación desde el sistema auditivo para poder entenderse. El sistema lo tienes adentro, solo que no lo estás utilizando. Y aprender a utilizar cada uno de los sistemas te va a permitir entenderte con todos, porque aprendes todos los idiomas, y lo más interesante que a su vez le sacas los beneficios de entrar en cualquiera de estos tres sistemas. Cuando yo ingresé a programación neurolingüística, tenía una tendencia hacia el visual y el kinestésico, pero muy poco del auditivo. Por lo tanto, yo tenía muchos problemas de comunicación con las personas auditivas. Las personas que estaban en un proceso auditivo, yo cuando hablaba como visual o como kinestésico, no me entendía. Por lo tanto, no me escuchaban. Y esto generaba discusiones o malos entendidos con estas personas. Cuando aprendí esto desde programación neurolingüística, pude jugar con los tres sistemas, y de esta forma creció mucho mi comunicación, porque aprendí a escuchar, aprendí a trabajar el auditivo. Las personas que son auditivas tienen una habilidad con el orden, ¿sí? Logré ordenar aún más mis tiempos, ordenar mis proyectos. Entonces, trabajar los tres sistemas lo que te permite es sacarle el provecho al que en ese momento te va a resultar más conveniente utilizar, ya sea a la hora de comunicarte con un otro o a la hora de trabajar, porque posicionarte neurológicamente desde la característica visual te predispone a trabajar mejor para ciertas cosas. Los auditivos trabajan mejor para ciertos otros trabajos y los kinestésicos para otras actividades. Entonces tú mismo también puedes jugar con estos sistemas en tu interior y a su vez aplicarlo a la hora de comunicarte desde el lenguaje corporal. Comunicarte desde una posición visual, auditiva o kinestésica de acuerdo a la persona que tienes frente a ti. También hay otros metaprogramas o estilos de lección, es decir, hay personas que le ponen énfasis a ciertas características de la comunicación y otros a otras. Detectar esto te va a permitir hablar de lo que le interesa al otro hablar, ¿sí? Porque lo que acá se trata es crear ese vínculo donde luego se pueda abrir la conversación del tema que tenemos que tratar y acordar y resolver. También dentro de estos filtros está el lenguaje, porque las palabras no significan lo mismo para una que para otra persona. Cada palabra tiene un significado particular y tenemos que aprender a detectar qué significan para el otro las palabras para poder comprenderse en el lenguaje. Aquí imagínate que cuando yo estoy entrenando desde Argentina hay palabras particulares del idioma castellano argentino, y hay otros que en otros países no se entiende, ¿sí? Entonces tengo que tratar de utilizar un lenguaje universal para comprenderme con todos los países de habla hispana. También dentro del mapa mental que tengo y de la forma que tengo a la hora de comunicarme están mezclados mis creencias y valores, que esto siempre les recomiendo a mis alumnos de preservar, de respetar las creencias y valores, porque son particulares de cada uno y están en nuestro inconsciente y tienen que ver con la historia y la educación que cada uno ha tenido y que cada uno elige cuándo modificar. Así que estos filtros son los que hacen que yo vea al mundo desde un lugar y tú lo ves desde otro lugar. Entonces en estos componentes de la conversación, donde hay un lenguaje que tiene un escuchar, un hablar y un silencio, donde hay una emocionalidad con sus estados de ánimo y emoción, y donde hay un cuerpo en su biología y corporalidad, a su vez está la forma de procesar visual, auditiva o kinestésica. El visual tiene una forma particular de escuchar, de hablar, un estado de ánimo en el que habitualmente se encuentran, y una corporalidad particular. Lo mismo ocurre para los auditivos y los kinestésicos. Una vez que aprendes esto, es simplemente hacer una lectura del cuerpo. Desde el cuerpo que tiene el otro, ya vas a saber desde qué lugar entiende su comunicación. Y es maravilloso. Una vez que aprendes a hacer ese espejado, ¿no? Ese chequeo de cómo está el otro posicionado en su corporalidad, vas a saber si
está procesando su comunicación desde lo visual, desde lo auditivo y lo kinestésico, y una vez que haces la empatía corporal con él, vas a poder luego manejar todos estos puntos a la hora de abrir esa conversación. Y comunicación efectiva tiene varios puntos. He seleccionado unos 10 puntos para desarrollar esta noche. Punto 1, estar dispuesto a aprender y reaprender tu forma de comunicarte. Porque hay ciertas cosas que vas a tener que aprender nuevas porque todavía nunca las habías escuchado, y hay otras que vas a tener que dejar de aplicar y reaprender para poder generar un cambio, un resultado mejor, ¿sí? Estar dispuesto también, en el punto 2 importante, estar dispuesto a escuchar más, a hablar y juzgar menos. Cuando yo desarrollo mi tarea de observadora como psicóloga social, es el momento en el que yo tengo que observar un grupo como desde afuera, y donde absolutamente no puedo hablar ni con el cuerpo ni con la palabra. Tengo que estar ahí observando qué va pasando en ese grupo. Y es en ese momento en donde entiendo que escuchar pasa por mis 2 oídos y mis 2 ojos, porque también se escucha desde la visión. También escuchamos desde lo que observamos con los ojos, porque lo que estamos haciendo es escuchar lo que dice el lenguaje corporal. Y por algo, si miramos nuestra fisiología, es que tenemos 2 ojos y 2 orejas para ver más, escuchar más, y una sola boca para hablar menos, ¿sí? Así que este sería uno de los grandes aprendizajes que tenemos que hacer en la vida para poder entendernos con un otro, escuchar más. Punto 3, ser congruente entre pensamiento, palabra y acción de lo que comunicas a tu hijo, alumno o pareja, ¿sí? Principalmente a hijo y alumno, que son donde nosotros estamos en la tarea y en el compromiso de formar a un niño para la vida, ¿sí? Entonces tenemos que ser congruentes. Y congruente significa que entre lo que pienso, digo y hago hay un mismo mensaje. Y esto es lo más difícil de hacer, ¿sí? Porque cuando nuestro hijo nos desafía en la autoridad o en una pauta, es porque nos está leyendo que no hay una congruencia entre lo que digo y hago. Y ahí hay que observar esto, porque el problema está en el adulto, no en el niño. El niño observa mucho y va leyendo de tu cuerpo si estás seguro o no seguro. El niño sabe innatamente leer las emociones de los padres o del docente. Por eso es importante el punto donde les enseño a autoliderarse desde la mejor emoción para luego abrir esa conversación. Si tienes que poner una pauta a tu hijo, si tienes que entrar al aula con autoridad para poder liderar ese grupo a la tarea, necesitas primero liderarte. Y de esa forma logras ser congruente. El punto 4, importante, crear vínculos de confianza de la palabra dada y cumplida, porque la confianza se crea desde esa congruencia y desde eso que prometí y cumplí. Importante. Una palabra que di y no cumplí rompe el vínculo, rompe la confianza. Imagínate que si nuestro hijo va perdiendo la confianza, el día que necesite hablarnos de algo serio que le pasó en la vida, no va a contar con la confianza para venir y contarnos eso que le está pasando. Y necesitamos construir un vínculo de confianza, porque mañana el problema de las adicciones, el problema de la sexualidad, las problemáticas sociales que pueda tener nuestro hijo, necesitamos haber creado ese vínculo de confianza para que pueda venir a nosotros y decirnos lo que le está pasando. Punto 5, importante, aprender lenguaje corporal para crear el rapport y la empatía previa a la comunicación verbal. El lenguaje corporal funciona previamente a conversar. Antes que comencemos a hablar, ya estuvimos diciendo algo con el cuerpo. Y eso el otro que está enfrente nuestro lo lee desde su inconsciente. Por eso es que poner el cuerpo visual, auditivo, kinestésico ya hace que el 90% de la comunicación sea efectiva o inefectiva. Si estamos en un contrario lenguaje corporal, ni intentemos hablar, porque todo lo que vayamos a decir va a generar discusiones, conflictos, cierre,
malos entendidos, y todo empezó por la comunicación corporal. El punto 6. Ver a tu hijo, alumno o pareja como un digno otro, es decir, como un ser humano con derecho a expresarse. Detenerte a escuchar a tu hijo, alumno o pareja en las necesidades que tiene para decirte. Y esto de escuchar es lo que por estos días que estoy investigando el tema, el emergente de violencia escolar, para mí es un síntoma simplemente de algo que está faltando abrir en los vínculos, que es la comunicación. Cuando el callar sigue adentro de nosotros, cuando no puedo expresarme, cuando no hay un espacio donde no me escuchan, las emociones, esa parte de la conversación de la emocionalidad y el estado de ánimo comienza a ponerse denso, tóxico, y comienza a subir en su temperatura. Es como una olla a presión, ¿sí? Está adentro. Por eso el callar no se evapora, sigue molestando, y en un momento molesta tanto que explota en un acto de violencia, en un acto de frustración por no sentirme escuchado en ese espacio, comprendido, ¿sí? Entonces por eso es importante el punto de escuchar desde los ojos y escuchar desde los oídos, es decir, hacer una lectura de lo que le está pasando al otro, de qué necesidades tiene. Y esto es saber poner en palabras lo que me está pasando. Y cuando conversaba esta semana con una directora de escuela, me decía que la mayor dificultad en cuanto a la violencia escolar está porque nos falta poner en palabras lo que nos pasa, ya sea porque no lo aprendimos desde casa, porque como docentes a veces también tenemos nuestros propios miedos, y el niño, por supuesto, si no aprendió a poner en palabras desde la casa eso que siente, es como que va a la escuela y cada vez hablamos menos, y cuando algo no me gusta, mi forma de comunicarlo es a través de una agresión. Entonces, el punto 8, indagar más para poder descubrir qué le pasa en ese mundo interno a ese niño, a ese adolescente que es tu hijo o es tu alumno, y también qué le está pasando a tu pareja, ¿no? En este momento yo estoy haciendo como un ping-pong de todos los espacios de los vínculos, ¿no? Nos falta aprender a indagar, que esto es otro de los puntos que les enseño dentro de la parte del lenguaje. Evitar juicios descalificantes o conclusiones, porque rápidamente creemos que sabemos lo que al otro le está pasando y hacemos una lectura imaginaria, y desde allí hacemos juicios muchas veces que terminan descalificando al otro o lastimando con esas conclusiones que decimos. Y el punto 10 es dar pautas claras a tu hijo alumno, porque de esta manera vamos a garantizar dar esas bases, ese orden, esa seguridad, ese contexto, ese encuadre que le da la confianza para todo eso imprevisto que va surgiendo. Esos serían los 10 puntos básicos que me parece que hay que trabajar para lograr una comunicación efectiva. Ahora, aprender comunicación efectiva, ¿qué es lo que te va a permitir en tu vida? Uno, entenderte y comunicarte con las personas de cada sistema, del visual, del auditivo y del kinestésico. Cada persona tienes una forma particular de comunicarte, que una vez que tienes estos pasos, estos secretitos aprendidos, es muy fácil de aplicar, porque cuando yo lo pude internalizar es maravilloso aplicarlo porque ves los resultados inmediatamente. Trabajar estos 3 sistemas en tu propia persona también te va a permitir tener esa conexión con los demás y a su vez descubrir nuevos recursos. Posicionarte como un visual te va a dar ciertas habilidades, en otros momentos posicionarte como un auditivo te va a dar otras habilidades, y en otros momentos hacerlo desde un kinestésico te va a permitir disfrutar de otros recursos y habilidades, además de entenderte con todas estas personas. También en el punto 3 te recomiendo esto de desarrollar la escucha activa para construir puentes en tu relación con tu hijo, alumno, pareja, clientes, empleados, ¿sí? Cada hijo es diferente y tiene un sistema particular de comunicarse. Cada persona es diferente. Yo insisto mucho sobre el tema hijo porque tenemos esa responsabilidad de educar a un niño, a formarlo. Por eso insisto tanto en que el padre necesita estos conocimientos, porque necesita estos recursos para esa tarea tan grandiosa y que necesita de tanto compromiso, que es la de modelar a ese niño en formación, que mañana va a ser un adulto. Aprender comunicación efectiva te va a permitir ahorrar tiempo y disgustos.
También prevenir consecuencias desagradables y peligrosas en tus hijos en el mundo de hoy, que les ofrece tantas cosas de manera fácil y peligrosas a la vez, ¿no? Si construiste un vínculo, si hay una comunicación que circula, donde tu hijo puede expresarse, donde es escuchado, cuando le aparezcan las tentaciones o cuando le aparezcan los peligros, va a venir a ti a comentarte. Y como esa comunicación sigue fluyendo, vas a poder crecer junto con tu hijo en esa situación que aparezca. Y si el vínculo está fuerte, el chico no va a caer en ninguno de esos peligros porque sabe que lo más importante es su vida y la familia en la que se encuentra, ¿sí? Los chicos que caen en las adicciones o en el peligro que ofrece Internet o en el peligro del sexo, es porque justamente están siendo muy vulnerables o están vacíos, están solos, no se sienten parte, escuchados, tenidos en cuenta. Es allí donde entonces, en vez de preocuparnos por las adicciones o el tema de Internet y todo lo demás de la sexualidad, lo más que debemos ocuparnos es de aprender a crear una comunicación efectiva para que el vínculo con nuestro hijo sea muy fuerte. También te va a permitir aprender el uso de las palabras para generar esas acciones efectivas, porque a veces no generamos los resultados que necesitamos en nuestra vida porque hacemos uso de palabras que no tienen fuerza, que no tienen el poder de generar esos resultados. La comunicación se evalúa siempre de acuerdo al resultado conseguido, por lo tanto, si hoy ves en tus espacios que hay en ciertos vínculos donde tienes problemas con tu hijo, con tu pareja, con ciertos compañeros de trabajo, necesitas aprender para darle un corte a esa situación, porque si no el problema cada vez se torna más grave y esto no solo que hace que nos llevemos mal, nos sintamos frustrados, perdamos relaciones, perdamos negocios también por no saber entendernos con los clientes, y lo más grave es que esto termina generando muchas enfermedades y mucho estrés. El mayor estrés aquí en la Argentina lo generan los conflictos por las relaciones interpersonales. Así que esto parte de no saber comunicación efectiva. Y entonces seguimos hablando y seguimos rebotando y seguimos dándonos contra una pared y cada vez nos vamos aislando más. Por eso el problema de la depresión y la soledad que muchas personas viven es porque ya están cansados de rebotar con su comunicación en todos lados que terminan aislándose. Y para evitar esto, mi sueño es construir puentes por todos lados y y por eso, una vez que descubrí esto, he creado la forma de enseñarlo de manera muy aplicable, muy simple. La vida es para vivirla, no le demos tantas vueltas a esto. Cuando esto se descubrió hace algo más de 30 años y se comenzó a transmitir y multiplicar, generó mucho bienestar. Así que cuando yo me permití aprender esto, dije inmediatamente lo tengo que compartir con todas las personas que estén comprometidas con crear un mundo mejor, donde se mueve. Alinear tu lenguaje corporal y verbal, justamente lo que te va a permitir es que el mensaje llegue con la mayor efectividad del 100%. Crear los estados de ánimos también, que es la otra parte de la emocionalidad que está jugando siempre a la hora de comunicar, te permitirá liderarte primero para poder luego liderar a tu familia y a tus alumnos y a tu pareja a esos resultados positivos que necesitan conseguir juntos. Importante también que puedas luego transformarte en un líder referente para tu hijo o para tu alumno. Y eso empieza en tu interior. Todo lo que nosotros transmitimos en nuestras acciones, nuestro hijo siempre es un niño que nos está observando y reproduce lo que los adultos estamos haciendo. Por lo tanto, me parece muy grave lo que está pasando hoy con el tema de la violencia, porque está hablando de que los violentos somos los adultos. Tenemos un grado de violencia interna que no hemos resuelto. También transmitimos esa violencia en el lenguaje porque recuerda que la emoción siempre está filtrada a la hora de conversar. Por lo tanto, esa violencia que tienes adentro, esas cosas sin resolver, se transmite en tu lenguaje, en tu tono de voz, en tus gestos y también en tus acciones. Y que esto hace que tu hijo vaya aprendiendo y luego reproduciendo estas actitudes en la sociedad.
Por eso, aprender comunicación efectiva, hace tiempo que lo vengo haciendo de forma presencial, pero gracias a todo lo que Internet hoy nos propone y nos ofrece, pude digitalizar todo ese entrenamiento, crearlo de una manera en que puedas aprenderlo en salas de conferencia, en videoconferencia, en manuales digitales, en libros digitales, para que puedas en cualquier lugar del mundo y en cualquier horario que tengas disponible en tu país y en tu agenda, puedas aprender esto. Hay algunas salas que son en conferencias en vivo, pero no obstante, si el horario de tu país no te lo permite, si tienes un compromiso en ese horario, tengo creado el Instituto Serenity con su blog de área privada para alumnos, donde ingresas con tu usuario y tu contraseña y puedes ver en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana, en cualquier horario que te resulte cómodo, puedes ingresar y escuchar cada videoconferencia y bajar tus manuales de teoría y práctica, tus libros que profundizan aún más el aprendizaje que voy enseñando en cada videoconferencia de cada uno de los 8 módulos que tiene el arte de la comunicación en tu vida. Y también al ingresar al área privada como alumno, tienes el acceso a un foro donde puedes subir la consulta que te queda pendiente o algo que te ocurrió en tu comunicación o algo que quisiste aplicar y no te resultó o alguna duda que te quedó de lo que conversamos en la conferencia de cada módulo, lo vas consultando e inmediatamente te doy la respuesta a la duda. Los cupos con los que trabajo son siempre de grupos reducidos en los que pueda siempre acompañar paso a paso en el aprendizaje a cada alumno, porque esto es lo que necesitamos, sentirnos acompañados en el proceso de aprender. Y este es el compromiso que siempre asumo con mis alumnos, estar ahí consultando, sabiendo cómo va ese proceso y que ese proceso sea agradable, porque aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo es lo que hace que tu inconsciente se abra en un 100% para registrar el mayor aprendizaje de todo este proceso que vas a estar transitando. Esta es una de las frases que tengo dentro del curso de comunicación efectiva y me gusta mucho conversarlo y compartirlo con los alumnos, de que luego de que aprendes comunicación efectiva puedas decir yo soy una posibilidad para el otro es una posibilidad para mí. Y esto se consigue cuando hemos podido construir puentes en nuestras conversaciones, donde esa conversación se da como una danza en que va y viene y que puedes sentirte que la palabra fluye y que el vínculo crece y que la tarea que los une se realiza porque hay una conversación efectiva que genera acciones efectivas. Así que bueno, ya sabes que Instituto Serenity es la universidad virtual de superación personal que he creado para que puedas aprender comunicación efectiva, para que puedas aprender todas las estrategias y aplicarlas inmediatamente en todos tus vínculos, porque esto es el aprendizaje que haces una sola vez y que queda para siempre contigo. Una vez que ingresas, tomas la decisión de invertir en este curso, te llegará tu nombre de usuario, tu contraseña privada, para que puedas ingresar al área de alumno privado y puedas encontrarte con todos estos conocimientos, con todos estos secretos y aplicarlos inmediatamente en tu vida. Aprender comunicación efectiva en el Instituto Serenity no es estudiar teoría, es encontrar secretos que inmediatamente vas a aplicar en tu vida y desde la práctica esos aprendizajes quedan para siempre contigo. Invertir en superación personal es lo mejor que puedes hacer para ti. Recuerda que siempre queda contigo y se multiplica en mucho bienestar en tu vida. Así que por ser parte de esta conferencia recibirás una invitación en la que puedes tomar la decisión de ingresar ya como alumno. Recibirás por mail la invitación para sumarte a los entrenamientos del Instituto Serenity y transformarte en un gran comunicador en todos tus vínculos. Te dejo un fuerte abrazo y sigue contando conmigo para lo que necesites para tu crecimiento y superación. Buenas noches.